Introducción. Cuando una mujer te ignora, existe una reacción que destruye instantáneamente tu valor ante sus ojos. Lo más sorprendente es que la mayoría de los hombres la cometen sin darse cuenta. En ese momento empiezan a enviar más mensajes. Intentan llamar su atención. Analizan cada palabra, cada silencio y cada detalle buscando una explicación. Pero mientras más persiguen respuestas, más pierden algo mucho más importante: su propia dignidad. Y aquí está la verdad que pocos están dispuestos a aceptar. El problema no es que ella te ignore. El verdadero problema es lo que ocurre dentro de ti cuando eso sucede, porque en el instante en que permites que la atención de una mujer controle tus emociones, dejas de ser dueño de ti mismo. Tu estado de ánimo depende de un mensaje, tu confianza depende de una respuesta, tu paz mental depende de alguien que no puedes controlar. Y eso es exactamente lo que los estoicos advirtieron hace siglos. Marco Aurelio entendía que la verdadera fuerza de un hombre no se demuestra cuando todo sale bien, se demuestra cuando enfrenta el rechazo, la indiferencia o la pérdida sin perder el control de sí mismo. Por eso, en este video, descubrirás qué hacer cuando una mujer te ignora, por qué la mayoría de los hombres reaccionan de la peor manera posible, y cómo desarrollar una mentalidad tan sólida que ninguna persona tenga el poder de alterar tu paz interior. Porque el hombre verdaderamente fuerte no persigue atención. Se convierte en alguien cuya vida es tan valiosa que nunca necesita mendigarla. Y cuando entiendas este principio, comenzarás a ver las relaciones, la atracción y tu propio valor de una manera completamente diferente. 1. El poder del silencio. Cuando una mujer te ignora, tu primer impulso suele ser hacer algo, enviar otro mensaje, buscar una explicación, intentar recuperar la conversación. Pero aquí es donde la mayoría de los hombres pierde el control de la situación. Y no porque ella tenga más poder, sino porque ellos mismos se lo entregan. Piénsalo por un momento. Si alguien no responde durante horas o días, ¿qué cambia realmente en tu vida? Objetivamente, nada. Sigues teniendo las mismas metas, las mismas responsabilidades y las mismas oportunidades. Sin embargo, muchos hombres permiten que un simple silencio altere completamente su estado emocional. Los estoicos veían esto como una forma de esclavitud mental. ¿Por qué? Porque tu tranquilidad deja de depender de ti y comienza a depender de otra persona. La verdad es que el silencio siempre revela algo. A veces revela falta de interés. Otras veces revela que alguien está ocupado. En ocasiones, simplemente demuestra que las prioridades son diferentes. Pero independientemente de la razón, perseguir respuestas rara vez mejora la situación. Aquí viene una idea que puede resultar incómoda. Cuando una mujer te ignora, muchas veces el problema no es que ella haya dejado de prestarte atención. El problema es que tú has dejado de prestarte atención a ti mismo. Empiezas a revisar el teléfono constantemente, piensas demasiado, analizas cada detalle, buscas señales donde probablemente no existen, y sin darte cuenta, toda tu energía se concentra en alguien que ni siquiera está presente en ese momento. El estoicismo propone algo completamente distinto. En lugar de reaccionar inmediatamente, observa. En lugar de perseguir, espera. En lugar de exigir respuestas, acepta la realidad tal como es. Porque la reacción impulsiva casi siempre nace de la necesidad, y la necesidad es fácil de percibir. Un hombre que controla sus emociones transmite algo muy diferente. Transmite seguridad, no porque esté fingiendo indiferencia, sino porque entiende que su valor no cambia por la respuesta de una sola persona. Y aquí está la paradoja. Cuanto más cómodo te vuelves con el silencio, menos poder tienes sobre ti. El silencio deja de ser una amenaza, deja de ser una señal de alarma, y se convierte simplemente en información. Información que puedes observar sin perder la calma, porque al final, el hombre fuerte no es el que siempre obtiene respuestas. Es el que no pierde la cabeza cuando no las obtiene. 2. No persigas atención. Hay una diferencia enorme entre mostrar interés y perseguir atención. La mayoría de los hombres cree que mientras más esfuerzo hagan, mejores resultados obtendrán. Funciona en los negocios, funciona en el gimnasio, funciona en muchas áreas de la vida, pero en las relaciones humanas las cosas suelen ser diferentes.
Cuando una mujer comienza a ignorar a un hombre, muchos reaccionan aumentando la intensidad. Más mensajes, más explicaciones, más intentos de llamar la atención, y sin darse cuenta, entran en una posición muy débil, porque ya no están actuando desde la confianza, están actuando desde el miedo, miedo a perder la conexión, miedo al rechazo, miedo a no ser suficientes. Los estoicos enseñaban que una de las mayores fuentes de sufrimiento es intentar controlar aquello que no depende de nosotros. Y la atención de otra persona no depende de nosotros. Puedes ser interesante, puedes ser respetuoso, puedes mostrar tu mejor versión, pero jamás podrás obligar a alguien a interesarse. Y aquí aparece una verdad que muchos hombres necesitan escuchar. Cuando persigues atención constantemente, estás comunicando algo sin palabras. Estás diciendo que la validación externa es más importante que tu propia estabilidad emocional, y eso tiene un costo enorme, porque empiezas a vivir pendiente de las reacciones de los demás. Si responden rápido, te sientes bien. Si responden lento, te sientes mal. Si muestran interés, estás feliz. Si se alejan, te derrumbas. Tu estado emocional se convierte en una montaña rusa. El hombre estoico rompe ese ciclo. Entiende que la atención es algo que se recibe libremente, no algo que se mendiga. Por eso no corre detrás de quienes se alejan. No porque sea arrogante, no porque juegue juegos psicológicos, sino porque respeta demasiado su tiempo y su energía. Y aquí viene algo que puede sonar controversial. Muchas veces, la necesidad de atención es más peligrosa que el rechazo mismo, porque el rechazo puede doler unos días, pero la necesidad constante puede acompañarte durante años. Por eso, cuando una mujer te ignora, pregúntate algo. ¿Estoy buscando una conexión genuina? ¿O simplemente estoy buscando sentirme validado? La respuesta puede cambiar completamente tu forma de ver la situación. 3. La indiferencia controlada. Existe una enorme diferencia entre ser indiferente y practicar la indiferencia controlada. La primera nace del orgullo. La segunda nace de la inteligencia emocional. Muchos hombres escuchan consejos sobre no demostrar interés y terminan actuando como si nada les importara. Pero eso no es estoicismo, eso es inmadurez disfrazada de fortaleza. El hombre estoico no niega lo que siente, reconoce sus emociones, simplemente no permite que lo dominen. Cuando una mujer lo ignora, puede sentir decepción, puede sentir frustración, incluso puede sentir tristeza, pero no convierte esas emociones en decisiones impulsivas. Y ahí está la diferencia, porque las emociones son temporales. Las decisiones pueden tener consecuencias duraderas. La indiferencia controlada consiste en entender que no todo merece una reacción. No cada silencio, no cada mensaje sin responder, no cada cambio de actitud. A veces, la mejor respuesta es observar y continuar con tu vida. Y esto es difícil, muy difícil, porque el ego siempre quiere actuar, quiere demostrar algo, quiere recuperar el control, quiere obtener una explicación inmediata. Pero la madurez emocional aparece cuando entiendes que no todas las preguntas necesitan una respuesta inmediata, no todas las historias necesitan un final perfecto, y no todas las personas están destinadas a quedarse. La mayoría de los hombres sufre más por las historias que imagina que por la realidad misma. Crean escenarios, interpretan señales, inventan explicaciones y terminan agotándose emocionalmente. Mientras tanto, la realidad suele ser mucho más simple. Alguien decidió tomar distancia. Y eso está fuera de tu control. La verdadera fortaleza aparece cuando puedes aceptar ese hecho sin convertirlo en una batalla personal, porque la paz mental no llega cuando controlas a los demás. Llega cuando dejas de intentarlo. 4. Tu valor no depende de ella. Déjame decir algo que muchos hombres necesitan escuchar. El hecho de que una mujer te ignore no significa que valgas menos, pero sorprendentemente, muchos actúan como si sí. En cuestión de horas pasan de sentirse seguros a cuestionarlo todo: su atractivo, su personalidad, su capacidad para relacionarse, su futuro. Y aquí es donde el problema deja de ser ella y empieza a ser la percepción que tienen de sí mismos. Si tu autoestima depende completamente de cómo te trata una persona, entonces no tienes autoestima.
tienes dependencia emocional disfrazada de confianza. Y eso es algo que muchos hombres deben reconocer, porque nadie construye una vida sólida sobre la aprobación ajena. El estoicismo enseña que tu valor proviene de tus acciones, tus principios y tu carácter, no de la opinión cambiante de otras personas. La gente cambia, las emociones cambian, los intereses cambian, pero tu identidad no debería cambiar cada vez que alguien decide acercarse o alejarse. Y aquí viene una crítica necesaria. Muchos hombres dedican más tiempo intentando ser aceptados que intentando convertirse en hombres admirables. Buscan validación antes que crecimiento, atención antes que disciplina, aprobación antes que propósito, y luego se preguntan por qué una simple situación emocional tiene tanto poder sobre ellos. La respuesta es sencilla, porque han construido su confianza sobre algo demasiado frágil. La verdadera confianza se construye cuando sabes quién eres, incluso cuando nadie te lo recuerda, cuando puedes caminar solo sin sentirte incompleto, cuando puedes recibir rechazo sin cuestionar tu valor, y cuando entiendes que una persona puede perder interés sin que eso signifique que tú has perdido valor. Despierta. No entregues tu identidad a personas que apenas forman parte de tu historia. Tu misión es construir una vida tan sólida que la aprobación de otros se convierta en un complemento, no en una necesidad. 5. El error de reaccionar emocionalmente. Hay una razón por la que tantas personas se arrepienten de los mensajes que enviaron en un momento de frustración, porque las emociones intensas suelen pedir respuestas rápidas, y las respuestas rápidas rara vez son las mejores. Cuando una mujer te ignora, tu mente comienza a trabajar horas extras. Quieres saber qué ocurrió, quieres entender el motivo, quieres recuperar la sensación de control, y cuanto más incómoda se vuelve la incertidumbre, más fuerte se vuelve la necesidad de actuar. Es ahí donde muchos hombres cometen errores que terminan empeorando todo. Envían mensajes impulsivos, piden explicaciones que no les deben, muestran desesperación o intentan provocar una reacción. Lo curioso es que casi nunca obtienen lo que buscan, porque las decisiones tomadas desde la ansiedad suelen reflejar ansiedad, y las personas perciben eso más rápido de lo que imaginas. Los estoicos tenían una regla sencilla. Nunca permitas que una emoción temporal tome decisiones permanentes. Parece simple, pero en la práctica es una habilidad que muy pocos dominan. La mayoría de los hombres no está reaccionando a la realidad, está reaccionando a la historia que ha creado en su cabeza. Una historia llena de suposiciones, de escenarios imaginarios, de conclusiones apresuradas, y cuanto más alimentan esa historia, más difícil se vuelve mantener la calma. Por eso el autocontrol es una de las formas más altas de poder. No porque elimine las emociones, sino porque evita que ellas te controlen. Un hombre emocionalmente disciplinado entiende que sentir algo no significa actuar inmediatamente. Puede sentirse molesto sin discutir. Puede sentirse decepcionado sin perseguir. Puede sentirse confundido sin perder la compostura, y eso cambia completamente la forma en que enfrenta los problemas. Porque cuando reaccionas desde la emoción, entregas el control. Pero cuando respondes desde la razón, recuperas tu poder. La próxima vez que sientas la necesidad urgente de hacer algo porque una mujer te está ignorando, detente por un momento. Pregúntate si estás actuando para mejorar la situación o simplemente para aliviar una emoción incómoda. La respuesta puede evitarte muchos errores, porque en la mayoría de los casos, la calma resuelve más problemas que la impulsividad, y el hombre que domina sus emociones termina dominando muchas áreas de su vida. 6. Convierte el rechazo en ventaja. La mayoría de los hombres ve el rechazo como una derrota, algo que debe evitarse, algo que demuestra que han fallado. Pero esa forma de pensar es precisamente lo que hace que el rechazo resulte tan doloroso. Los estoicos observaban las dificultades desde una perspectiva diferente. No preguntaban, ¿por qué me pasó esto? Preguntaban, ¿qué puedo hacer con esto? Y esa diferencia cambia completamente el resultado. Cuando una mujer te ignora o pierde interés, tienes dos opciones. La primera es quedarte atrapado en la frustración, pensar constantemente en lo ocurrido, revisar conversaciones antiguas, buscar explicaciones interminables. La segunda es utilizar esa experiencia como combustible para crecer.
Porque toda situación difícil revela algo, revela fortalezas, revela debilidades, revela áreas donde todavía necesitas mejorar. Y aunque pueda resultar incómodo admitirlo, muchas veces el rechazo expone dependencias emocionales que llevaban años escondidas. Dependencia de validación, dependencia de atención, dependencia de aprobación. No es agradable descubrirlo, pero es útil. Porque no puedes corregir algo que no reconoces. Aquí es donde el rechazo deja de ser un enemigo y se convierte en un maestro duro, pero efectivo. Muchos hombres transforman por completo sus vidas después de experiencias dolorosas. Empiezan a entrenar con más disciplina, se enfocan en sus objetivos, aprenden nuevas habilidades, construyen mejores hábitos, no porque el rechazo sea algo positivo, sino porque deciden utilizarlo de manera inteligente. Y aquí aparece una verdad que pocas personas mencionan. Las experiencias difíciles suelen desarrollar más carácter que las fáciles. La comodidad rara vez obliga a crecer. La adversidad sí. Por eso el hombre estoico no desperdicia el dolor, lo analiza, aprende de él y sigue avanzando, porque entiende que quedarse atrapado en el resentimiento no cambia nada, pero convertir una experiencia negativa en crecimiento personal puede cambiarlo todo. Y con el tiempo, muchas de las situaciones que hoy parecen derrotas terminan convirtiéndose en los momentos que más te fortalecieron. 7. La disciplina emocional masculina. La mayoría de los hombres cree que ser fuerte significa no sentir emociones, pero eso nunca fue fortaleza, eso es represión. Y tarde o temprano, todo lo que se reprime termina saliendo de alguna forma. La verdadera disciplina emocional consiste en algo muy diferente. Consiste en sentir sin perder el control, en reconocer lo que ocurre dentro de ti sin convertirte en esclavo de ello. Cuando una mujer te ignora, tus emociones pueden moverse rápidamente. Confusión, molestia, inseguridad, frustración. Todo eso es normal. Lo que marca la diferencia no es sentirlo, es lo que haces después. Porque muchos hombres permiten que una emoción momentánea determine su comportamiento. Y ahí comienzan los problemas. La disciplina emocional exige paciencia, exige perspectiva, exige la capacidad de observar una situación sin reaccionar de forma automática, y eso requiere entrenamiento. De la misma manera que entrenas un músculo en el gimnasio, también puedes entrenar tu mente. Cada vez que eliges la calma sobre el impulso, te fortaleces. Cada vez que eliges la reflexión sobre la reacción, creces. Cada vez que eliges el control sobre el drama, avanzas. Lo interesante es que esta habilidad no solo mejora las relaciones, mejora toda tu vida, porque los hombres emocionalmente disciplinados toman mejores decisiones financieras, mejores decisiones profesionales, mejores decisiones personales. No porque sean perfectos, sino porque no permiten que cada emoción temporal dirija el volante. Y aquí hay algo que muchos hombres necesitan escuchar. No eres débil por sentir. Eres débil cuando permites que cada sentimiento te controle. La vida siempre tendrá situaciones incómodas, personas que se alejan, planes que fracasan, expectativas que no se cumplen. No puedes evitar eso, pero sí puedes decidir cómo responder. Y esa capacidad de respuesta es una de las mayores fuentes de poder que un hombre puede desarrollar, porque cuando controlas tus emociones, dejas de ser una víctima de las circunstancias y comienzas a convertirte en el autor de tus decisiones. 8. Cuando alejarse es la mejor respuesta. Una de las lecciones más difíciles que un hombre puede aprender es que no todas las situaciones deben ser salvadas. Vivimos en una cultura que constantemente nos dice que debemos insistir más, intentarlo una vez más, enviar otro mensaje, dar otra oportunidad, esperar un poco más. Pero hay momentos en los que la respuesta más inteligente no es acercarte, es alejarte. Y no porque estés enojado, no porque quieras castigar a alguien, no porque estés jugando algún tipo de estrategia, simplemente porque has entendido algo fundamental. Tu tiempo tiene valor, tu energía tiene valor, tu paz mental tiene valor. Cuando una mujer muestra repetidamente desinterés, falta de esfuerzo o indiferencia constante, muchos hombres siguen invirtiendo recursos emocionales esperando que algo cambie.
y a veces nunca cambia. Lo que cambia es el desgaste emocional que acumulan mientras esperan. Los estoicos entendían que aferrarse a lo que no depende de nosotros es una de las formas más rápidas de perder la tranquilidad. Por eso sabían cuándo persistir, pero también sabían cuándo retirarse. Y aquí aparece una verdad incómoda. Algunos hombres no sufren porque una mujer los ignora. Sufren porque se niegan a aceptar la realidad. Prefieren aferrarse a una posibilidad antes que enfrentar un hecho. Prefieren vivir de expectativas antes que aceptar señales claras. Y mientras más tiempo permanecen en esa situación, más difícil se vuelve salir de ella. Alejarse no significa rendirse, significa reconocer que no todas las puertas están destinadas a abrirse. Y eso está bien, porque cada minuto que inviertes persiguiendo algo que no avanza es un minuto que no estás invirtiendo en tu crecimiento. No estás construyendo tu futuro, no estás desarrollando tus habilidades, no estás fortaleciendo tu carácter. Estás simplemente esperando. Y la espera prolongada puede convertirse en una prisión invisible. El hombre estoico comprende algo que transforma su manera de vivir. No necesita cerrar cada historia con una explicación perfecta. No necesita obtener todas las respuestas. No necesita convencer a nadie de quedarse. A veces, la respuesta más poderosa es aceptar la situación y continuar avanzando. Porque quien conoce su valor entiende que no todas las pérdidas son derrotas. Algunas son liberaciones disfrazadas. Y cuanto antes lo comprendas, más rápido recuperarás el control de tu vida. 9. La mentalidad estoica frente al desinterés. Cuando una mujer te ignora, la mayoría de los hombres se enfoca en una sola pregunta: ¿por qué está pasando esto? Pero el estoicismo propone una pregunta mucho más útil: ¿cómo voy a responder a esto? Esa diferencia parece pequeña, pero cambia absolutamente todo, porque la primera pregunta te mantiene atrapado en algo que no controlas. La segunda te devuelve el control. La realidad es que el desinterés forma parte de la vida. No todas las personas sentirán lo mismo por ti. No todas valorarán tus cualidades. No todas querrán permanecer en tu camino. Y cuanto antes aceptes esa realidad, menos sufrimiento innecesario experimentarás. Muchos hombres viven como si cada rechazo fuera una evaluación definitiva de su valor, como si una sola persona tuviera la capacidad de decidir cuánto valen. Pero eso es una ilusión. Las opiniones cambian, los sentimientos cambian, las circunstancias cambian. Lo que hoy parece importante puede no significar nada dentro de unos meses. Sin embargo, cuando una mujer pierde interés, algunos hombres convierten ese momento en el centro de su universo. Todo gira alrededor de eso: sus pensamientos, su estado de ánimo, su energía, sus decisiones, y sin darse cuenta, terminan entregando una enorme cantidad de poder personal. El hombre estoico hace algo diferente. Observa la situación con objetividad, acepta lo que está ocurriendo, y luego dirige su atención hacia aquello que sí puede controlar: su actitud, sus hábitos, su crecimiento, su propósito, porque entiende que quedarse atrapado en la decepción no produce resultados. La acción sí. Y aquí aparece una de las ideas más poderosas del estoicismo. Los eventos externos no determinan tu vida. Tu interpretación de esos eventos sí. Dos hombres pueden vivir exactamente la misma experiencia. Uno puede verla como una tragedia, el otro como una oportunidad para fortalecerse. La situación es la misma. La mentalidad es diferente. Y esa mentalidad termina definiendo el resultado. Por eso, cuando enfrentes desinterés, recuerda algo: no siempre puedes controlar lo que ocurre, pero siempre puedes controlar quién decides ser frente a lo que ocurre. Y esa capacidad vale mucho más que la atención de cualquier persona. 10. Enfócate en tu propósito, no en su aprobación. Si hay algo que distingue a los hombres que avanzan en la vida de aquellos que permanecen estancados, es dónde colocan su enfoque. La mayoría de las personas vive persiguiendo aprobación: aprobación de amigos, de familiares, de compañeros, de parejas. Y cuando la reciben, se sienten bien. Cuando no la reciben, se sienten mal. Su bienestar depende constantemente de factores externos. El problema es que vivir así significa entregar el control de tu felicidad a otras personas. Y eso es extremadamente peligroso.
porque nunca podrás controlar cómo piensan los demás. Nunca podrás garantizar que todos te valoren. Nunca podrás asegurarte de que nadie pierda interés. Por eso el estoicismo enseña algo radicalmente diferente. En lugar de perseguir aprobación, persigue propósito, porque cuando un hombre tiene una misión clara, muchas cosas comienzan a cambiar. Deja de obsesionarse con cada mensaje. Deja de analizar cada interacción. Deja de convertir pequeñas situaciones en grandes problemas. Su energía se dirige hacia algo más importante, hacia construir, crear, crecer, avanzar. Y aquí está una realidad que muchos hombres descubren demasiado tarde. Las personas más atractivas suelen ser aquellas que están profundamente comprometidas con sus propias vidas. No porque ignoren a los demás, no porque sean frías, sino porque tienen dirección, tienen objetivos, tienen algo que los impulsa más allá de la necesidad constante de validación. Cuando una mujer te ignora y no tienes un propósito fuerte, el vacío se siente enorme. Pero cuando tu vida está llena de metas, proyectos y crecimiento personal, la situación adquiere una dimensión completamente diferente. No porque deje de importarte, sino porque deja de ser el centro de tu existencia. Y eso es libertad. La verdadera libertad emocional no consiste en no sentir nada. Consiste en no depender de algo externo para mantener tu equilibrio. Por eso, cada vez que te encuentres pensando demasiado en alguien que te está ignorando, hazte una pregunta sencilla. ¿Qué parte de mi vida estoy descuidando mientras dedico tanta energía a esto? La respuesta puede ser más importante de lo que imaginas, porque al final, los hombres más fuertes no son los que obtienen toda la atención, son los que tienen un propósito tan claro que la atención deja de ser una necesidad. Conclusión. Y aquí es donde aparece la verdad más controversial de todo este tema. La mayoría de los hombres no sufre porque una mujer los ignore, sufre porque ha convertido la atención de una mujer en el centro de su autoestima. Piénsalo. El momento en que tu paz depende de un mensaje, una llamada o una respuesta, dejas de ser dueño de tus emociones. Y precisamente eso es lo que el estoicismo intenta enseñarnos a evitar. Una mujer puede irse, puede perder interés, puede elegir otro camino. Eso siempre estará fuera de tu control. Pero tu carácter, tu disciplina, tu propósito y tu manera de reaccionar siempre estarán en tus manos. Y tal vez la mayor victoria no sea lograr que alguien te preste atención. Tal vez la mayor victoria sea construir una vida tan sólida que nunca vuelvas a necesitar la validación de nadie para sentirte valioso. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Alguna vez una mujer te ignoró y qué fue lo que aprendiste de esa experiencia? Cuéntalo en los comentarios. Leo personalmente muchos de ellos y me encanta conocer las historias y experiencias de quienes forman parte de esta comunidad. Y si este video te ayudó a ver las cosas desde una perspectiva diferente, suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque aquí hablamos de masculinidad, disciplina, mentalidad y crecimiento personal desde una perspectiva que pocos se atreven a decir. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, quien controla sus emociones, controla su vida.